Saludos, mi nombre es Sobieski Eliezer Sánchez Piña y soy estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la siguiente presentación les estaré hablando sobre los ensayos triaxiales. Prueba triaxial de corte. Este es uno de los métodos más confiables disponibles para la determinación de los parámetros de resistencia cortante. Entre las ventajas de estos ensayos están que proporciona información sobre el comportamiento y esfuerzo de formación del suelo que la prueba directa no provee. Proporciona condiciones de esfuerzos más uniformes que la prueba de corte directo al hacer su concentración de esfuerzos a lo largo del plano de falla y proporciona más flexibilidad en términos de la trayectoria de carga. Se realizan tres tipos estándares de pruebas triaxiales, entre las que están la prueba consolidada drenada o prueba drenada, la prueba consolidada no drenada y la prueba no consolidada no drenada o prueba no drenada. Aquí tenemos un diagrama de un equipo de prueba triaxial. En los ensayos de pruebas triaxiales, generalmente se utiliza una muestra de suelo de 38 milímetros de diámetro y 76 milímetros de largo. La muestra es encerrada por una fina membrana de hule y se coloca dentro de una cámara cilíndrica de plástico que por lo general se llena con agua o glicerina. Luego de esto, la muestra es sometida a una presión de confinamiento por la compresión del fluido en la cámara. Para causar la falla cortante en la muestra, se aplica un esfuerzo desviador a través de un pistón de carga vertical. En los ensayos triaxiales, el esfuerzo es sumado en una de dos maneras, ya sea por la aplicación de pesos muertos o presión hidráulica en incrementos iguales hasta que la muestra falle, o por la aplicación de la deformación axial a una velocidad constante por un reductor o prensa hidráulica de carga. Entonces, esta sería una prueba con deformación controlada. Prueba consolidada drenada. Este es uno de los tipos de pruebas triaxiales, la cual se rige bajo la norma ASTM-D 7181, y la cual consiste en dos etapas. Una primera etapa, en la cual la muestra se somete primero a una presión de confinamiento en pequeños incrementos, con las válvulas de drenaje abiertas, esperando que en cada incremento se disipe la presión de poros o la presión neutra, es decir, que la presión de poros sea igual a cero. En la etapa 2, la muestra se lleva al estado de falla por la aplicación de una carga axial o esfuerzo desviador en pequeños incrementos con las válvulas de drenaje abiertas, esperando que en cada incremento se disipe la presión de poros o la presión neutra, es decir, que la presión de poros con la implementación del esfuerzo desviador sea igual a cero. Entre los esfuerzos que actúan sobre la muestra, tenemos el esfuerzo de confinamiento total, el cual es igual al esfuerzo efectivo principal menor en la falla. El esfuerzo axial total en la falla, el cual es igual al esfuerzo efectivo principal mayor en la falla, el cual también es igual al esfuerzo de confinamiento total más el esfuerzo desviador de la falla. La envolvente de falla representa una etapa normalmente consolidada del suelo y obedece a la ecuación que dice que el esfuerzo cortante en la falla es igual al esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo de fricción interna del suelo. Aquí tenemos un gráfico que muestra la variación del suelo frente al ensayo consolidado drenado. Las arcillas normalmente consolidadas o suelos friccionantes tienen una línea envolvente saliente de cero o valores cohesivos muy pequeños, la cual tendrá una variación lineal en base a la aplicación del esfuerzo desviador, que es este que se ve aquí. Así se puede medir, mediante el círculo de Moore entonces, lo que es el ángulo de fricción interna del suelo. Entre los ensayos triaxiales también está la prueba consolidada no drenada, la cual se rige bajo las normas de ASTM de 4767 y de la AASHTO de 297. Esta da cuenta de una etapa 1 o etapa de confinamiento y etapa 2 o etapa de falla. En la etapa 1 se aplica al suelo un esfuerzo de confinamiento sigma 3 en pequeños incrementos con la válvula de drenaje abiertas, esperando que en cada incremento se disipe la presión de poros o la presión neutra hasta que sea igual a cero. En la segunda etapa se lleva la muestra al estado de la falla por la aplicación de un esfuerzo desviador de forma rápida, con las válvulas de drenaje cerradas, de manera que se desarrolla la presión de poros o la presión neutra sobre la muestra.
Entre los esfuerzos resultantes sobre la muestra tenemos el esfuerzo principal mayor total en la falla, el cual viene dado como el esfuerzo principal menor total en la falla más el esfuerzo desviador al momento de la falla. También el esfuerzo principal mayor efectivo en la falla, el cual es el esfuerzo principal mayor total en la falla menos la presión de poros al momento de la falla. Y el esfuerzo principal menor efectivo en la falla, el cual viene dado como el esfuerzo principal menor total en la falla menos la presión de poros al momento de la falla. Por otro lado, el esfuerzo cortante al momento de la falla puede calcularse como el esfuerzo total por la tangente del ángulo de resistencia cortante consolidada no drenada. También este viene dado como el esfuerzo efectivo por la tangente del ángulo que forma la envolvente de falla del esfuerzo efectivo con el eje del esfuerzo normal. Aquí tenemos una gráfica que describe el comportamiento de la muestra en el ensayo consolidado no drenado. Como vemos, se generan dos gráficas, una en función de los esfuerzos efectivos y otra en función de los esfuerzos totales. Las envolventes de falla tienen valores cohesivos nulos o muy pequeños al ser suelo friccionante. La variación lineal de las líneas de falla depende de la presión de poros al momento de la falla, y a partir de los círculos de Mohr y la envolvente de falla, se calcula entonces el ángulo de fricción interna tanto para la envolvente de falla del esfuerzo efectivo como para la envolvente de falla del esfuerzo total. El último tipo de prueba triaxial es la prueba no consolidada no drenada, la cual se rige bajo la norma ASTM de 2850 y la norma AASHTO T296. Esta cuenta con dos etapas, una primera etapa de confinamiento y una segunda etapa de falla. En la etapa 1 se aplica al suelo un esfuerzo de confinamiento sigma 3 de forma rápida con las válvulas de drenaje cerradas de manera que se desarrolla la presión de poros o la presión neutra, es decir, la presión de poros será diferente de cero. En la segunda etapa, se lleva la muestra al estado de la falla por la aplicación de una carga axial o esfuerzo desviador, de forma rápida, con las válvulas de drenaje cerradas, de manera que se desarrolla la presión de poros o la presión neutra, es decir, la presión de poros que se desarrolla al momento de la aplicación del esfuerzo desviador es distinta de cero. Aquí tenemos una gráfica que describe el comportamiento de la muestra durante el ensayo no consolidado no drenado. En una prueba no consolidada no drenada, el esfuerzo desviador en la falla es prácticamente el mismo independientemente de la presión de confinamiento en la cámara. Por tanto, la envolvente de falla para los círculos de Mohr del esfuerzo total se vuelve una línea horizontal y por tanto se llama una condición en donde el ángulo de fricción interna o el ángulo de la envolvente de falla es igual a cero y por tanto el cortante al momento de la falla queda dado como la cohesión, donde Cu sería la resistencia cortante no drenada y es igual al radio de los círculos de Mohr. A continuación se abordará de manera detallada el procedimiento para un ensayo consolidado drenado. El equipo necesario fundamental es la cámara triaxial. Aquí tenemos algunas de sus partes, entre las que están la cédula triaxial, las piedras porosas, la línea de drenaje y una membrana fina. Otros equipos necesarios para el ensayo son el tallador, los cuchillos, la balanza para pesar la muestra, horno con control de temperatura, el calibrador, el deformímetro y el cronómetro. Bien, lo primero es la preparación de la muestra. Se debe moldear cuidadosamente la probeta. Se puede utilizar un tallador o equipo para moldear muestras de tubo. En el caso de usar el tallador, se debe cortar la probeta con ayuda del cuchillo hasta dejar las caras paralelas. Entonces, se procede al tallado de la probeta. Las probetas deben ser de forma cilíndrica con un diámetro no inferior a 35 milímetros y una altura entre 1.85 y 2.25 veces su diámetro. Una vez tallada la probeta, con ayuda del calibrador se comprueban las dimensiones de la probeta. Luego se colocan los papeles de filtro a la muestra tallada de esta manera. Una vez concluida la preparación de la muestra, se procede a la preparación de la muestra en la cámara triaxial. Para esto, se coloca la probeta sobre la placa porosa y se cubre con la membrana. Luego, se fijan las bandas elásticas en la parte inferior de la probeta. Luego,
Colocamos la otra placa porosa en la parte superior de la probeta y el pistón sobre esta. Una vez hecho esto, cubrimos la muestra con la membrana, eliminando las burbujas de aire que puedan quedar atrapadas, y la fijamos con las bandas elásticas, tanto arriba como abajo. Una vez preparada la muestra, lo que sigue es la colocación del tubo de conexión para drenaje en el pistón, y una vez hecho esto, se monta el resto de la célula triaxial y se fija, asegurando la verticalidad del conjunto. Una vez asegurada la verticalidad, entonces se procede a llenar la célula con agua desairada, dejando salir el aire por el tapón superior. Luego, se realizan todas las conexiones para aplicar las presiones necesarias para el ensayo. Aquí tenemos el regulador de presiones. Una vez lista la cámara triaxial, se procede con la fase de consolidación, la cual consiste en la aplicación de una presión isótropa o presión de cámara, sigma 3, y de una presión intersticial o presión de poros, W sub 0. Bien, la consolidación finalizará cuando la presión intersticial o presión de poros sea igual a 0. Como se puede notar, las válvulas permanecen abiertas durante esta fase. Una vez concluida la fase de consolidación, lo que sigue es la fase de aplicación de las tensiones de corte. Es decir, esto consiste en la aplicación de un esfuerzo desviador creciente hasta que la muestra alcance la falla, es decir, hasta que se produzca una rotura en la probeta. Es notable que durante esta fase permanecen abiertas las válvulas de drenaje. Se mantiene constante la presión exterior de la célula sigma 3 y se permite el libre drenaje de la muestra, es decir, hasta que la presión intersticial sea igual a 0, aplicando la velocidad calculada constante, y medimos el valor del esfuerzo desviador proporcionado por la prensa. Bien, el esfuerzo desviador se incrementa hasta llegar a la rotura o hasta alcanzar una determinada deformación. Normalmente se ensayan 3 probetas que son sometidas a presiones o tensiones de cámara diferentes. Una vez finalizada la fase de aplicación de las tensiones de corte, lo que sigue es la determinación de los parámetros de la muestra. Eso se hace a partir del valor del esfuerzo desviador en la rotura o en la falla. También a partir de las presiones de poro y a partir de la presión de cámara. Entonces, se procede a determinar las tensiones principales, sigma' 1 y sigma' 3, y se dibujan los círculos de Mohr, cuya envolvente es la línea de resistencia intrínseca del suelo en rotura, es decir, la línea de falla. Entonces, la cohesión se obtendría con este valor, y este ángulo sería el ángulo interno del suelo, es decir, el ángulo de fricción interna, y por tanto, el ángulo de envolvente de falla. Bien, hasta aquí mi exposición. Muchas gracias por su atención.